Buenas noches, en este día analizaremos a profundidad el libro Basta de Historias de Andrés Oppenheimer. El libro Basta de Historias significó para mí una grandiosa experiencia, sencillamente porque nos habla del contexto mundial y se enfatiza en lo que es América Latina en ello. Nos recalca que nos hemos quedado atrás, pero la culpa sencillamente la tienen en gran parte los gobiernos. ¿Por qué? Porque no se invierte en lo que debería invertirse, que es la educación, y se ha dejado atrás lo que se debería tener, cosas como la innovación y la creación de nuevas tecnologías, sencillamente por la falta de educación. Es la educación la que debe llevarnos a este tipo de cosas, y América Latina al parecer aún no lo ha entendido. Se han visto diversos avances en países como Finlandia, Corea del Sur, China, pero América Latina, a pesar de que en los últimos años ha tenido algunos avances, no se ha llegado a igualar lo que otros países desarrollados nos ofrecen. En el libro se presentan 12 claves importantísimas que un país podría seguir, como lo es el caso de Colombia, pero lamentablemente estas herramientas no son muy aprovechadas. Nacido en Buenos Aires, Argentina, inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se mudó a Estados Unidos en 1976 con una beca del World Press Institute para seguir sus estudios en Macalester College. En 1978 obtuvo su maestría en periodismo de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ha recibido doctorados honoris causa de la Universidad Galileo de Guatemala, la Universidad Domingo Savio de Bolivia y la Universidad ESAN de Perú. Oppenheimer fue seleccionado como uno de los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes por una revista en España y ha sido nombrado por la revista Poder como una de las 100 figuras más poderosas en América Latina. Forbes lo distinguió como uno de los 50 periodistas más importantes de Estados Unidos y el periódico francés Le Monde señaló que Oppenheimer ocupa un lugar único en la prensa de las Américas, ya que sus trabajos periodísticos fijan la agenda del debate político en el continente. A continuación presentaré una sucesión de imágenes en las cuales explicaré con puntos lo más importante de este libro. Además, 5 personas tendrán cabida en este video y podremos escuchar muy atentamente lo que ellos piensan acerca del contexto internacional y cómo América Latina se ha quedado atrás en este contexto.
Buenas noches, nos encontramos el día de hoy con Linda Catherine Páez, a la cual le voy a realizar las preguntas del libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Entonces, Catherine, la primera pregunta es, ¿por qué crees que América Latina se ha quedado atrás en la parte del contexto internacional económico? Bueno, yo creo que la base del desarrollo de toda sociedad siempre va a ser la educación. Me parece que países como Colombia, que pertenecen a América Latina, destinan gran parte del Producto Interno Bruto a temas como la guerra, como el tema de armamentos, y la salud y educación siempre van a quedar atrás. De hecho, la asignación es menos del 2%. Esto hace que nosotros tengamos un atraso de 20 años de educación con respecto a países europeos. Bueno, y hablando de Colombia, ¿tú cuál crees que debe ser el componente principal para que Colombia sea un país competitivo a nivel internacional? Realmente el tema es mejorar la calidad de vida de las personas, pero desafortunadamente los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Yo creo que si se invierte más en educación y en salud, eso generaría mayor nivel de vida y pues por ende traería más beneficios para el país. Además, el hecho de incrementar los impuestos es encarecer más el costo de vida de las personas, por lo tanto eso va a empobrecerlas. Y pues ahora que me mencionas el tema de la educación, ¿por qué crees que es tan importante la educación en un país como lo es Colombia? Porque un país que no aprende está condenado a repetir los errores y a hacer las cosas al revés. Hay que experimentar, hay que tener lecciones aprendidas, hay que ver cómo lo hacen los otros y aprender de eso. Sin educación no hay calidad de vida. Si las personas no existen programas que puedan fortalecer la educación del país, difícilmente habrá o se mejorará la calidad de vida. Tampoco se trata de que el gobierno lo dé todo, pero sí incentivar. Yo veo regiones como por ejemplo en Antioquia que le apostaron mucho a la educación y entonces incentivan a que la gente literalmente estudie y eso ve uno el desarrollo con respecto a otros departamentos. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Estarías dispuesta a apostar por la educación de tus hijos? Yo les digo de manera personal que en mi familia, o sea, mi esposo y mis hijos y yo, para nosotros es muy importante el tema educativo. Mi niña tiene 10 años, estudia en un colegio que pues aparentemente es un poco costoso, pero me aseguro que tenga un buen nivel en las pruebas saber. Y siempre pensamos el tema de educación, o sea, el tema de educación es nosotros no invertimos plata como familia en cosas que no sean necesarias, pero para nosotros el tema educativo es muy importante. Yo prefiero hacer una inversión ahí en la educación para que ella pueda presentar unas buenas pruebas a ver, para que tenga una muy buena oportunidad de entrar a una buena universidad y pues, porque para mí la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos es el estudio. Ok, Catherine, muchísimas gracias. Buenas noches, nos encontramos el día de hoy con Fernando, al que le voy a realizar las preguntas del libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Entonces, Fernando, la primera pregunta es ¿por qué crees que América Latina se ha quedado atrás en el contexto internacional? Pues la verdad yo pienso que aún somos tercermundistas debido a que los grandes países como Estados Unidos y las grandes potencias siguen manipulándonos, siguen manejando nuestros recursos sin que nosotros de pronto nos demos cuenta. Nosotros dejamos que todo nos lo hagan ellos, nos hagan empresa, que vengan y hagan todo lo que quieren ellos aquí y no le apostamos a nuestra mano de obra, ¿sí? Es que por eso aún somos mal a nivel. Hablando de países desarrollados, de empresa y de mano de obra, ¿tú qué crees que necesita nuestro país para ser un país competitivo frente a estas potencias mundiales? Primero, apostarle más a la educación, a patrocinar de pronto pequeñas cosas como deporte, educación, programas de incentivar a los jóvenes a cosas más allá a nivel educativo. Y ahora que me tocas el tema de educación, ¿por qué crees que la educación es importante para un país? Pues porque es por donde se empieza y por donde la juventud escoge, digamos, a qué se quiere dedicar, ¿sí? Si no te educas en, no sé, ingeniería, no vamos a poder desarrollar software. Si no te educas en educación, no vamos a desarrollar curas, medicina, no sé. Pienso que
se empieza por ahí, por la educación. ¿Tienes hijos? Claro, tengo una hija. Una hija. ¿Y estarías dispuesto a aportarle a ella todo lo necesario para su educación? Claro que sí. ¿Sí? Pienso que si yo mismo no hago la diferencia y empezando por mi hija darle educación, se estaría contradiciendo. Ok, Fernando, muchísimas gracias. Buenas noches, continuamos estas entrevistas con Jenny. Hola, buenas noches. A quien ya he tenido en una ocasión anterior. Entonces, Jenny, las preguntas son muy sencillas, son de un libro que se llama Basta de historia de Andrés Oppenheimer, que nos habla de la economía internacional y se enfatiza mucho en América Latina. Entonces, las primeras preguntas van enfatizadas a América Latina. Entonces, ¿por qué crees tú que América Latina se ha quedado en el contexto internacional? Bueno, en cuestión de Colombia, hablando personalmente de nuestro país, yo creo que por la corrupción de muchos gobernantes, por el afán de enriquecer los bolsillos ajenos, no pensamos en una buena educación para nuestros hijos, o pues los de los gobernantes sí obviamente se van a estudiar a países ajenos, pero no le dan la oportunidad a las personas de poder avanzar tecnológicamente, de poder terminar una licenciatura, más que todo es enfatizado en la educación. En la educación. Y pues hablando de Colombia, como me lo mencionabas, ¿qué crees tú que le hace falta a nuestro país para que sea más competitivo internacionalmente? Las oportunidades a personas de escasos recursos, a los niños que de pronto miramos de nosotros los trabajadores, que nos esforzamos por darle una universidad, pero nos olvidamos también de nosotros. Y vuelvo al mismo tema de los gobernantes. El gobierno debería de hacer muchas cosas con las ONG para poder dar oportunidades. Y pues en el libro también se habla mucho acerca del gobierno, la falta de procesos que gobernantes inician y con nuevos gobiernos se acaban, entonces no hay como una secuencia propia. Entonces yo he notado también mucho que eso pasa en la parte educativa. ¿Tú crees que se ha malgastado lo que nosotros tenemos y no se le ha dedicado lo suficiente a la educación, que en este caso vendría siendo algo muy importante? Sí, de todas maneras la privatización de la educación se ve a cada rato. Los recursos sí se desvían en cuestión de obras, en cuestión de muchas cosas, de pronto de la minería, cosas que realmente debería estar más enfatizado en la cultura, en la educación, en los niños, en los jóvenes. Jenny, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo 2 hermosos hijos. ¿Y estarías dispuesta a invertir lo que tienes en su educación? Claro, todas las mamás en sí pensamos en una buena educación para los hijos por la falta de las oportunidades que hemos tenido, o siempre queremos ver un niño triunfar, un hijo graduando, es una alegría enorme. Ok, Jenny, muchísimas gracias. Buenas noches, estoy continuando con mis entrevistas y en este instante tenemos a Carol. Buenas noches, Carol, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Las preguntas son las mismas que he venido realizando. Entonces la primera pregunta, Carol, es ¿por qué crees que América Latina se ha quedado atrás en el contexto económico internacional? Buenas noches. América Latina pues se ha considerado como un continente tercermundista, básicamente pues porque los gobiernos no han sabido manejar los conflictos internos de cada país. Cada país pues tiene su problema, su conflicto. Se ha quedado atrás económicamente pues primero por las deudas externas que tienen con los diferentes países que les han prestado el dinero pues para cualquier tipo de cosas. Falta de educación, falta de valores que empiezan desde la casa, falta de un contexto social diferente que se maneja en otros países. Listo, de todas esas cosas que nos mencionas, ¿qué crees tú que le hace falta a Colombia para ser un país más competitivo? Bueno, a Colombia nos faltan muchas cosas. Primero, nos falta muchísima educación. Conflicto armado aquí en Colombia, son 50 años que tenemos de retraso con otros países, incluso latinos. Falta de que el gobierno proponga leyes que ayuden a los jóvenes, que en vez de ir a la guerra, en vez de darles armas, les den libros, les den las formas básicas de poder surgir y de poder tener una educación de nivel profesional pregrado. Entonces, ¿crees que la educación tiene cabida en estos aspectos para que un país pueda sobresalir?
Claro, claro, la educación es lo más importante. La educación es la base de todo, desde el colegio, la universidad, todo. La educación, el gobierno es el principal, tiene que ser el principal creador de las leyes para que sea un país diferente. ¿Listo? ¿Tú tienes hijos, Carol? Sí, claro. ¿Y estarías dispuesta a apoyar en todo, más que todo en la educación, para que ella se forme como una gran profesional? Claro, tengo una hija de 4 años, a la cual yo le he dado pues todos los valores y todo mi apoyo para que tenga un buen colegio, para que tenga una buena formación, para que pueda ser más adelante pues el futuro de nuestro país y principalmente los niños que puedan vivir ya más adelante en un país de verdad que valga la pena vivir, no que nos dé miedo salir a las calles y que sea un país lleno de conflictos donde no debería ser así. Buenas noches, continuamos el día de hoy con Ingrid Johanna. Buenas noches, Ingrid. Hola, buenas noches. Te voy a realizar 4 preguntas muy sencillas. La primera pregunta es: ¿por qué crees que América Latina se ha quedado atrás en el contexto internacional? En el contexto internacional nos hemos quedado atrás pues porque nos falta un poco más de educación, nos falta más aprovechamiento de los recursos que tenemos en Colombia y a nivel de América Latina. Creo que esas dos cosas son las que más han afectado a América Latina en su crecimiento. Y enfatizándonos más en la parte de nuestro país, Colombia, ¿qué crees tú que le hace falta a Colombia para que sea más competitivo? Más inversión en estudio, en educación, más ayuda a la gente de escasos recursos. ¿Por qué? Porque Colombia, los ricos o las clases altas se enfocan en ellos mismos, pero no se enfocan en la clase promedio, ¿sí? Y resulta que la clase promedio suele ser la que más aprovecha las cosas, ¿sí? Entonces les falta más entusiasmo en la clase promedio que en las grandes clases, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que hay como una desigualdad en cuanto a las oportunidades que el gobierno brinda y no se han venido aprovechando por quienes realmente las necesitan, ¿cierto? Sí. Y la educación vendría a ser una parte importante. La más importante, porque si la gente tiene, por lo menos, digamos, ¿no? Si tuviéramos toda la posibilidad de ingresar a un colegio de X o Y recursos, sin importar la clase social, pudiéramos ingresar a un buen colegio, poder tener buenos maestros, no maestros de término medio, mediocres, a medias, de esos que se dedican a tomar café y reírse entre ellos, y los alumnos hacen y deshacen y no les dan como las bases como hacen fuera en otros países. Entonces Colombia estaría un poquito más arriba, porque nosotros realmente estamos muy quedados en todo. Sí, señora. ¿Tienes hijos, Ingrid? No, no tengo hijos, tengo sobrinos. Tienes sobrinos, pero si tuvieses hijos, ¿estarías dispuesta a apoyar todo lo que tenga que ver con su educación? Claro, les daría a ellos lo que mis padres no me pudieron dar a mí. Sí, Okay. Pues ese es como el curso de las personas que trabajan. Si tú te vas por muchos centros comerciales, locales, tiendas, todo el mundo, la clase media, siempre nos enfocamos más en los hijos o sobrinos para que ellos puedan crecer, hacer lo que nosotros no pudimos hacer, ser profesionales. Muchísimas gracias, Ingrid. Con gusto. Muchas gracias. Ya Feliz para noche. finalizar, debo dar unas conclusiones. En sí, las personas entienden cuál es el problema en América Latina. Ellos analizan que el gobierno debería enfatizar en lo que hemos hablado, la educación, y que se ha dejado atrás, o bueno, ni siquiera se ha dejado atrás, no se ha implantado lo que se debería. Más colegios y mejores docentes con mejores pagos, porque a pesar de que existan colegios, los profesores son una parte fundamental. Entonces, este libro significó para mí una grandiosa experiencia, como lo había dicho al inicio, ya que pude analizar muchos aspectos y solucionar muchas dudas, y concluí que la educación sí es fundamental y sí se puede llegar a sacar un país adelante con ella.